Muy buenos días, chicos. En primer lugar, antes de continuar con las etapas del proceso administrativo, les quiero hacer un par de aclaraciones. En lo que respecta a la primera actividad que ha sido subida para poder dar respuesta a la primera instancia de grabación, les comento que los resultados de esta actividad van a estar publicados en la plataforma Moodle a partir del día jueves. En segundo lugar, quería aclararles que esta segunda grabación va a ser la última. Les comento porque en un primer momento habíamos hablado de 3 grabaciones y 3 actividades, pero hemos hecho una reestructuración de la materia y la vamos a concluir en 2 grabaciones y 2 actividades. El parcial integrador, el examen integrador, va a ser el día 13 de mayo y básicamente, como para que tengan una idea de qué se va a tratar, se les va a plantear un caso de una institución en particular y ustedes van a utilizar todas las herramientas que vamos a terminar de ver del proceso administrativo en esa actividad. O sea, vamos a ver planificación, organización, dirección y control. Todas estas etapas las vamos a implementar en ese caso. Bueno, ya como habíamos visto en las clases anteriores, habíamos trabajado en lo que era la planificación, habíamos trabajado en lo que era la organización y ahora entramos a la tercera etapa, que es la dirección. La dirección tiene una serie de fenómenos organizacionales que la constituyen y que son la cultura, el liderazgo, la comunicación y la motivación. Todos estos elementos tienen que actuar en forma ordenada, tiene que haber una gran armonía, una gran conjunción y tienen que converger hacia las metas organizacionales. Todos estos elementos o fenómenos forman parte de la organización y necesariamente tienen que estar presentes. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de ellos y ahí ustedes van a ir conociendo cuáles son los principales lineamientos de estos. Vamos a analizar el primero. Primero está la cultura. ¿Cuáles son los elementos que integran la cultura? Tenemos los principios y como principios podemos decir que son todas las normas, las condiciones de trabajo y demás elementos que hacen al normal funcionamiento de los circuitos administrativos de la organización. En un segundo punto hablamos de capacidad de cambio de estos principios. Es muy importante que estos principios se puedan adaptar a las continuas modificaciones que tenemos nosotros tanto internamente como externamente. Sobre todo las variables externas que en su momento nosotros las habíamos analizado y que tenían que ver con cuestiones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y culturales, que son los que mayor incidencia o mayores cambios pueden producir sobre nuestra organización y que afectan lógicamente al funcionamiento normal de la misma. La flexibilidad de estos cambios es algo que es fundamental y es un requisito necesario para las organizaciones actuales. Después tenemos los integrantes. Lógicamente que en toda organización, las organizaciones están constituidas por personas. Estas personas tienen determinadas creencias, valores, hábitos, formas de pensar que hacen a la cultura de la organización. La estructura. La estructura orgánica, como ya habíamos visto en la segunda etapa del proceso administrativo, tiene que ver con cómo están asignadas las responsabilidades, las obligaciones, los niveles de autoridad, delegación, centralización, descentralización. Y esta estructura, la definición de la estructura, es la que me va a definir cómo está organizada la institución y de qué manera trascienden o se desarrollan todas las actividades y los procesos de comunicación. Y por último, la sociedad, que es el elemento fundamental de la cultura organizacional, porque la sociedad la constituimos todos, la constituimos no solamente las personas que forman parte de la institución educativa, sino también todas las organizaciones y todas las personas que forman parte de la comunidad.
¿Cuáles son los tipos de cultura que nosotros podemos encontrar? Podemos identificar 4. Uno es la cultura autocrática. La cultura autocrática tiene que ver con aquellas organizaciones o instituciones que por lo general tienen muy centralizada la toma de decisiones. Es decir, que tienen estructuras bastante cortas, más bien ensanchadas, pero con escasos niveles jerárquicos, en donde las decisiones están muy concentradas en la alta dirección. Esto es muy común en pymes, por ejemplo, o en pequeñas empresas, ¿no? La cultura burocrática es una cultura, digamos, como más utilizada en las organizaciones públicas. La cultura burocrática tiene que ver con el establecimiento de normas, procesos, procedimientos, reglas y demás cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se van a llevar a cabo los circuitos administrativos. En general, este tipo de cultura organizacional es como bastante compleja y produce determinados cuellos de botella en algunas situaciones o procedimientos determinados. Después tenemos la cultura adocrática. Esta cultura es cuando el poder o la toma de decisiones está enfocada o se produce en virtud a los resultados que se obtienen en la organización. O sea, nosotros establecemos en la planificación un periodo de tiempo en el cual nosotros vamos a analizar y en virtud de los resultados que se obtengan en este periodo vamos a tomar las decisiones. Es un tipo de cultura bastante dinámico que genera, digamos, un ambiente competitivo en la organización que muchas veces puede tener sus pros o puede tener sus contras dependiendo de la situación. Y después tenemos la cultura democrática. Y la cultura democrática, como nosotros sabemos y como el nombre mismo lo dice, es aquella cultura organizacional que tiene que ver con el compromiso que hay tanto de los directivos como del personal para llegar a un diálogo, a un consenso, a una mayor participación en la toma de decisiones. Este tipo de cultura tiene la gran ventaja de lograr consenso y de generar un ambiente de trabajo más propicio, ¿no? Bueno, con eso nosotros hemos analizado el primer fenómeno organizacional que tiene que ver con la tercera etapa del proceso administrativo, que es la dirección. Ahora vamos a analizar el liderazgo como un segundo fenómeno organizacional. Este liderazgo tiene 4 elementos que lo integran, que ahí nosotros los podemos ver en el Power. Primero es el uso del poder de modo responsable. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona es líder, tiene que tratar de sacar el mejor provecho de las personas que trabajan con él en pos del logro de los objetivos o las metas organizacionales, ¿no? Y no usar el poder para otro tipo de cuestiones que no tengan que ver con los fines institucionales. El liderazgo es la capacidad que tienen determinadas personas o administradores para ejercer influencia sobre otras personas para que éstas puedan motivarse y alcanzar de esta manera los objetivos organizacionales. Un segundo aspecto importante del liderazgo es hacer empatía con las personas. ¿Qué significa esto? Que los líderes o los administradores tienen que tener la capacidad no solamente de dar respuesta o evaluar a la organización como un todo organizacional, sino también de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los pies de las personas que la constituyen y tomar decisiones en función a esto también. Es muy importante conocer cuáles son los sentimientos, cuáles son las formas de pensar de las personas que integran la organización y evaluar esta situación en pos, digamos, de las acciones que se van a llevar a cabo para alcanzar las metas organizacionales. El líder tiene que tener capacidad de inspirar. La inspiración es algo que es muy fundamental en el líder, ¿no? Las personas que trabajan con el líder tienen que saber identificar, o vamos a decirlo al revés, el líder tiene que saber tener presencia, tiene que generar confianza
tiene que influenciar en el modo de actuar de las personas. Y la forma de ser, la forma de llevar a cabo las actividades o cómo toma las decisiones, tiene que ser fuente de inspiración para su personal o las personas que trabajan con él. Y por último, tiene que crear un clima organizacional propicio, un ambiente laboral apto, en donde haya una gran armonía entre todas las personas que integran la institución. Es muy importante que exista, ya que esto contribuye significativamente a que se alcancen los objetivos organizacionales de manera eficaz y eficiente. Vamos a continuar con el liderazgo. El liderazgo tiene que buscar un equilibrio entre objetivos institucionales y las necesidades grupales. Por ejemplo, yo puedo tener como objetivo organizacional la instrumentación de una nueva versión de la plataforma Moodle como una herramienta tecnológica que contribuye a la modalidad que tiene la escuela, que es semipresencial, es decir, es la parte virtual de la escuela. Las necesidades grupales las podemos definir en dos aspectos. Tenemos dos grupos que nos van a plantear necesidades. Está el personal administrativo de la escuela y está el personal docente de la escuela. Las necesidades de ambos es diferente porque la funcionalidad o las actividades que van a llevar a cabo en la plataforma van a ser distintas. El personal administrativo a cargo de la plataforma es el que se ocupa de cuestiones más bien técnicas y que tienen que ver con la creación del aula y el espacio a donde se van a llevar a cabo todas las actividades académicas. Y a su vez tenemos la necesidad del grupo de docentes, donde ellos tienen que realizar otro tipo de tareas y que tienen más que ver con la administración de los recursos, qué tipo de actividades que se van a publicar, la bibliografía, los periodos de tiempo para la presentación de trabajo, etc. Entonces esas necesidades se traducen en procesos de capacitación. Nosotros como institución educativa tenemos que ser capaces de elaborar un proceso de capacitación que permita la adaptación en el periodo más corto de tiempo posible para poder cumplir con el objetivo institucional. Estos dos elementos son muy importantes que tengan equilibrio, ya que si no existiera este equilibrio se generan importantes distorsiones en el funcionamiento organizacional. Después tenemos que buscar también un equilibrio entre las necesidades institucionales y las necesidades personales. Cuando hablamos de necesidades institucionales, por ejemplo, les puedo decir que la escuela tiene como una necesidad la instrumentación de un sistema de gestión integral. Actualmente la escuela está trabajando en un sistema de gestión integral que posibilite el manejo de la información en forma más precisa a cada una de las áreas que integran la escuela, ¿no? Puedan compartir información, base de datos y demás cuestiones que ayuden a la celeridad de los circuitos administrativos. Y después tenemos las necesidades personales que tienen que ver con cuestiones, tomando el mismo ejemplo del sistema de gestión integral, de la forma de llevar a cabo la tarea. La necesidad que tiene la persona de llevar a cabo la actividad. En ese sentido, lo que se puede decir es que cada una de las personas tiene una forma de trabajar, siempre en el marco de los procedimientos y circuitos preestablecidos por la institución, que puede diferir de una de otra. Entonces, aquí es donde la institución o el líder tiene que saber generar un equilibrio entre la forma de instrumentación de este sistema de gestión integral por cada una de las personas con la necesidad que tiene la institución de compartir la información a través de este sistema. En un tercer punto tenemos organización adecuada versus vínculos interpersonales. Esto también es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la institución puede definir una forma de organización determinada,
que a los fines institucionales y viendo la organización como un todo, podemos decir que es la que corresponde o la más conveniente para la organización. Sin embargo, hay un proceso en donde las personas tienen la necesidad de relacionarse y es muy importante que haya un fuerte vínculo interpersonal en la institución, ya que esto contribuye, digamos, a generar un ambiente más propicio de trabajo. Estos vínculos pueden diferir de la estructura que la institución ha definido para la organización. Y en ese sentido nosotros tenemos que ver o generar espacios en donde tratemos en lo posible de que los grupos de personas que conforman la organización sean capaces de adaptarse a la necesidad nuestra de estructura que habíamos definido. Después tenemos experiencias y capacidad del personal versus las necesidades de la comunidad. Aquí lo que podemos decir es que, tomando siempre como ejemplo la Escuela para la Innovación, lo que podemos decir es que la escuela tiene grupos diferentes, con perfiles diferentes, que son los que llevan a cabo las actividades académicas. Nosotros tenemos oferta educativa orientada a la discapacidad, orientada a la educación maternal, al folclore, y son grupos que, si bien su forma de trabajo tiene que adaptarse a la modalidad de la escuela, lógicamente la temática que aborda cada uno de estos grupos es diferente, y estas capacidades que tienen ellos o forma de llevar a cabo la actividad tiene que adaptarse a los requerimientos de la comunidad. Si bien nosotros tenemos los lineamientos básicos del funcionamiento de esta oferta educativa, hay determinadas cuestiones que generalmente se van produciendo a lo largo del desarrollo de estas actividades y que pueden incidir en la generación de una reestructuración del plan de estudios, por ejemplo. Entonces, ahí en ese sentido nosotros podemos convocar a una comisión para que evalúe cuáles son los actuales requerimientos de la comunidad o del segmento de mercado al cual nosotros estamos apuntando y cuál es la incidencia que va a tener en la actividad académica. Entonces, es muy importante que estos dos elementos tengan el equilibrio necesario para poder lograr las metas organizacionales. Bien, continuando con el liderazgo, vamos a ver lo que tiene que ver con las habilidades. A este punto nosotros lo habíamos tocado cuando hemos visto las actividades o funciones del administrador en la primera parte de la materia. Estas habilidades tienen que ver con cuáles son las cuestiones o aspectos que se van desarrollando a lo largo de toda la estructura orgánica y cuál es la incidencia que tienen estos aspectos en la organización. Cada uno de estos elementos o cada una de estas habilidades tiene una incidencia y es utilizada por los administradores en mayor o menor medida dependiendo de la ubicación que tengan a lo largo de la estructura orgánica. Las habilidades conceptuales, como habíamos dicho en su momento, tienen que ver con las habilidades que por lo general la desarrollan en mayor medida los administradores de la alta dirección, en donde tiene que ver con mirar a la organización como un todo y tratar de coordinar el funcionamiento de todas las áreas y todas las actividades que se desarrollen de manera de alcanzar los objetivos institucionales. Que en mayor medida este tipo de habilidad sea utilizado por la alta dirección no significa que no utilicen habilidades humanas y técnicas.
A su vez, los niveles medios de la organización tienen en mayor medida habilidades humanas. ¿Por qué? Porque son aquellos niveles a donde que tienen un mayor trabajo con las personas, se relacionan más con las personas, hay un mayor vínculo interpersonal. Entonces, estos administradores son los que tienen que desarrollar más este tipo de habilidad. Y después tenemos las habilidades técnicas que tienen que ver con la aplicación de reglas, procedimientos, técnicas, métodos, procesos y demás cuestiones que tienen que ver más con lo operativo. Este tipo de habilidades es mayormente desarrollado en los niveles más bajos de la estructura orgánica. Continuando con el liderazgo, vamos a analizar un poco las teorías que han ido produciéndose a lo largo del tiempo. En un primer momento tenemos la teoría establecida por la Universidad de Ohio. Esta teoría tiene como referencia dos cuestiones consideradas muy importantes en ese momento, ¿no? Y que tiene que ver con lo que llamaron a estructura inicial y lo que llamaron consideración. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de estructura inicial estamos hablando de cuestiones vinculadas a las tareas, a las actividades y a la producción en la organización. Y cuando hablamos de consideración estamos teniendo en cuenta los aspectos humanos en la organización. ¿Cuál es el análisis que ha hecho esta universidad? Ellos sostienen a través de 4 cuadrantes cuál es el impacto que produce que el líder esté ubicado en cada uno de ellos. En ese sentido, si nosotros tenemos una estructura muy elaborada en cuanto a procedimientos, a formas de trabajo, métodos a utilizar y demás cuestiones que están orientadas más a los resultados, estamos trabajando muy poco el aspecto humano, a donde la prioridad de la institución es la definición de las actividades de la empresa o de la institución educativa. Y hay escasa intervención de las personas. Por eso el planteo del primer cuadrante es una estructura elaborada y poca consideración. En el segundo cuadrante, si nos vamos un poquito más arriba, tenemos una estructura elaborada, continuamos con esa estructura, pero damos más intervención a las personas. En ese sentido se busca que una mayor participación, un mayor consenso, para generar un ambiente más apto para llevar a cabo las actividades. En el tercer cuadrante tenemos la estructura limitada y una mayor consideración a donde nos abocamos mucho y nos orientamos demasiado al trabajo de las personas, a cómo están llevando a cabo el trabajo de las personas, cuál es el clima organizacional en el que se encuentran trabajando. Considera esta instancia que el trabajo, cuando está orientado a la forma en que va desarrollando las actividades de las personas, cuando hay una mayor preocupación de la institución por las personas, nosotros consideramos que cuando tenemos una estructura definida de tareas que no sufre demasiadas modificaciones o que ha llegado a un momento o una estructura determinada que podemos definirla como la más conveniente, alcanzamos de mejor manera los objetivos, ¿no? Y por último tenemos una situación en donde tenemos una estructura limitada y poca consideración, lo que significa que nosotros no hacemos muchas modificaciones en cuestiones operativas, más bien dejamos que la organización, en función a los lineamientos preestablecidos en un momento determinado,
están funcionando bien, no requiere de una permanente evaluación de los circuitos ni de otras cuestiones que tienen que ver con la actividad propia. Y tampoco pensamos que es necesario que haya mucha intervención de las personas que forman parte de la institución. En ese sentido, digamos, este cuadrante es el menos apropiado en general para el logro de los objetivos organizacionales. Después pasamos a lo que es el grid administrativo, que es una teoría que la han preparado Blake y Moulton. Y esta teoría hace un análisis mucho más complejo de cuál es el perfil del líder en la organización, ¿no? Básicamente las líneas, la orientación que tiene la estructura del grid administrativo es muy similar a lo que hemos visto en la de la Universidad de Ohio. Aquí nosotros en este eje tenemos el interés por la producción y en este eje tenemos el interés por la gente, que es básicamente lo mismo que planteamos recién en la otra teoría. Black y Moulton hacen un análisis, como les decía, mucho más profundo de cuáles son los perfiles de líder dependiendo de la movilidad que pueda tener o a dónde lo podemos ubicar nosotros a lo largo de todo este grid. Si nosotros nos enfocamos a este punto, estamos diciendo, haciendo una analogía con lo que veíamos recién de la Universidad de Ohio, a donde decíamos que la estructura era limitada y había poca consideración, estamos básicamente haciendo el mismo análisis, ¿ah? En donde el líder es una persona que no atiende las quejas, que no se preocupa mucho por la actividad, que considera que como se están llevando a cabo hoy las tareas está bien, atiende al personal de igual forma a unos con otros, no hay, digamos, una gran incidencia en las decisiones. O sea, no hay mucha preocupación de este líder por modificar cuestiones vinculadas a la tarea, ni tampoco se preocupa demasiado por las personas que llevan a cabo estas actividades. Si subimos un poquito más, vemos que nos encontramos con un líder que está muy preocupado por las personas que llevan a cabo las actividades. Sin embargo, considera que los procesos o las tareas que se ejecutan son las más las apropiadas y que no requieren demasiado de su intervención. En este punto, el líder, digamos, es una persona capaz de utilizar herramientas de motivación, de resolución de conflictos. Es un líder que está muy orientado a que haya un ambiente de trabajo en donde las personas se sientan cómodas y conformes con lo que están haciendo, ¿no? Si nos ubicamos aquí, podemos decir que este líder es un líder que está muy preocupado por la producción, está muy preocupado por cómo se van llevando a cabo las actividades de la organización. Constantemente está muy preocupado por evaluar los procedimientos y ver y analizar si son los más convenientes, si hace falta que haya una reestructuración. Trata de elaborar los métodos más
apropiados de manera de alcanzar las metas organizacionales en el menor tiempo posible. Es una persona muy orientada a la tarea. Sin embargo, no tiene una gran preocupación por el aspecto humano. En ese sentido, considera que las personas han sido tomadas para trabajar en función a sus perfiles y que esos perfiles se tienen que ajustar a los requerimientos procedimentales que tenga la institución. Pasamos a esta instancia y en este punto nos encontramos con un líder que apunta a la calidad institucional, a donde las decisiones que toma busca que haya una gran interacción o se coordinan adecuadamente las personas con los procedimientos o actividades preestablecidos por la institución y que este trabajo coordinado entre estas dos líneas de acción le permita alcanzar los objetivos de manera más eficiente. Hay una gran preocupación por el ambiente de trabajo, hay una gran preocupación por los resultados que se obtienen de la ejecución de actividades operativas establecidas. Y después tenemos una situación media, vamos a llamarle, en donde hay una situación intermedia, en donde el líder trata de generar un equilibrio entre los aspectos vinculados al desarrollo de cuestiones operativas y la forma en que llevan a cabo las personas estas actividades y cuáles son las motivaciones, los sentimientos, las necesidades que tienen las personas. Aquí, como para hacerle una aclaración en relación a los números que están expresados aquí en el grid, el número 1 es cuando hay una menor preocupación y el número 9 es cuando hay una mayor preocupación. Por eso es que aquí nosotros vemos el 1-1 y decíamos que este líder tiene poco interés por el aspecto humano y poco interés por la actividad, por cómo se está llevando a cabo la actividad. Aquí tenemos 1-9, el 1 es porque volvemos a la actividad y decimos que este líder no está muy preocupado por analizar si es necesaria una reestructuración de las tareas, pero sí está preocupado porque el personal se sienta cómodo y generar un lugar o un ambiente propicio para trabajar. Esta es la mejor situación que plantea el grid, en donde tenemos 9-9, lo que significa que este líder apunta a la calidad y tiene una gran preocupación por cómo las personas llevan a cabo las tareas o cómo se sienten dentro de la organización y cómo se están continuamente está evaluando modificaciones que hagan más eficiente el logro de los resultados. En este punto, 9-1, que decimos que hay una gran preocupación por este líder por las actividades procedimentales, por las cuestiones operativas, pero no tiene una gran preocupación por la gente. Y después tenemos, como les planteaba recién, el punto 5.5, que es el punto medio, en donde trata de generar un equilibrio este líder entre las tareas y las personas que la ejecutan. Pasamos al cuarto fenómeno organizacional que habíamos planteado al principio. La comunicación. La comunicación es un elemento fundamental en la organización. La forma de comunicar, cómo esta información se transmite de un nivel a otro, cuál es el uso que se le da a esta información, el momento en el que se lleva a cabo, son muchas cuestiones que son muy importantes tener en cuenta porque la mala comunicación produce muchos problemas institucionales, en el sentido de que es muy frecuente que en las instituciones la comunicación formal, por ejemplo,
no llegue en el momento adecuado. Llegue cuando ya se ha tomado una decisión determinada, o llegue que por cuestiones de circuitos de la extensión de determinados circuitos administrativos no llegue en el momento oportuno y no contribuye a la toma de decisiones. La comunicación adecuada, lógicamente que favorece el análisis. Cuando nosotros comunicamos adecuadamente, en el momento adecuado, entonces genera, digamos, un espacio, un espacio en donde se produce el diálogo, y este diálogo genera a su vez una discusión crítica de los problemas, porque muchas veces el administrador o la persona encargada de tomar decisiones en la institución es una persona que por ahí al hacer un análisis macro, hay muchas cuestiones que no las tiene presente, y es muy importante que al establecer el diálogo con las personas que forman parte de la estructura, generar un espacio en donde haya una discusión crítica y se puedan elaborar lineamientos o establecer cuestiones que no hayan sido tenidas presentes en un momento determinado. La comunicación es algo que en general tiene o va fluctuando a lo largo de toda la estructura orgánica. Cuando la alta dirección necesita comunicar algo a los niveles inferiores, entonces la información nace como más resumida, y en la medida en que se va distribuyendo la misma a lo largo de toda la estructura orgánica, se va haciendo más exhaustiva, es más detallada. A su vez, cuando va de los niveles inferiores hacia los niveles superiores, la información que tiene mayor detalle se va comprimiendo, se va resumiendo hasta que llega a la alta dirección. ¿Cómo comunicamos? Y bueno, hay muchas formas de comunicar. Hay formas de comunicar en forma informal, hay formas de comunicar formalmente. La comunicación formal ustedes la deben conocer, que es a través de algún acto administrativo, como alguna circular, algún memorando, alguna disposición. Y la comunicación informal es la comunicación que existe entre las personas y que es necesaria para una adecuada convivencia en la organización. La comunicación es un elemento muy importante que tenemos que tener presente nosotros al momento de tomar decisiones. Porque, como les decía recién, una comunicación inoportuna puede generar muchos problemas. Muchas veces las decisiones son muy buenas, han sido evaluadas correctamente en cuanto al impacto que va a tener dentro de la institución, pero si es comunicada en algún momento en el que la información ya no es requerida o no sirve para las otras áreas a las cuales está dirigida, entonces eso genera grandes inconvenientes en el proceso administrativo. Por último tenemos la motivación. La motivación es una herramienta que utilizan los administradores con el objeto de incidir en las conductas de los individuos para que puedan alcanzar los objetivos. Se aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, aspiraciones, entre algunas cuestiones que se tienen presentes. Cuando nosotros necesitamos motivar al personal para que pueda alcanzar los objetivos, tenemos sobre todo que abocarnos a las necesidades. Las necesidades, que no necesariamente tienen que ver con cuestiones económicas, son muy importantes y son muy tenidas en cuenta por las instituciones para poder llevar a cabo las actividades. Una de las teorías más conocidas
de la motivación tiene que ver con la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Maslow establece una pirámide en donde sostiene que las necesidades se clasifican en necesidades según la fisiología, necesidades básicas de respiración, alimentación, descanso, sexo, un segundo nivel dentro de la pirámide tiene que ver con la seguridad, que es seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, de afiliación, las relaciones humanas, amistad, afecto, intimidad, el reconocimiento, que tiene que ver con el autorreconocimiento, es decir, que las personas por sí solas estén convencidas de que el trabajo que vienen realizando es el adecuado, la confianza, el respeto y el éxito. Y después tenemos el último nivel de la pirámide, que es la autorrealización, que tiene que ver con moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Lo que dice Maslow es que las necesidades se tienen que ir cubriendo, obteniendo de abajo para arriba. Primero tenemos que alcanzar un bienestar a través de una necesidad fisiológica. Una vez que alcanzamos cubrir esta necesidad, pasamos a la necesidad de seguridad. Una vez que tenemos estos dos niveles cumplidos, o estas dos necesidades satisfechas, pasamos a la afiliación y así sucesivamente hasta que llegamos a la autorrealización. El análisis de las necesidades también es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que esto contribuye a que haya una sensación de las personas de poder alcanzar los objetivos. Entonces, cuando hemos analizado la tercera etapa, hemos hablado de la dirección. Esta dirección tenía o contenía 4 fenómenos organizacionales, que son la cultura, el liderazgo, la comunicación y la motivación. Ahora entramos a la tercera etapa del proceso administrativo, que es a la cuarta etapa, perdón, que es el control. El control es la última etapa del proceso administrativo y tiene que estar muy bien elaborado, ya que es una etapa muy importante porque está muy vinculada con la primera, que es la planeación. ¿Por qué está muy vinculada? Está muy vinculada porque hay retroalimentación. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las etapas del control? Primero, establecer parámetros y métodos para medir el rendimiento. En esta etapa, lo que les decía recién, tiene que estar muy vinculado con la planeación, es donde la institución establece cuáles son las cuestiones o los aspectos o los objetivos que se desean alcanzar y cómo los voy a medir. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar para poder medir este rendimiento? Una vez que tengo establecidos estos parámetros, puede que a lo largo de todas las cuestiones procedimentales de la organización se identifiquen determinados puntos críticos o parámetros los cuales necesito analizar para tomar decisiones. Una vez que he identificado los parámetros y he elaborado o he definido los métodos para medir, paso a medir el desempeño. Utilizo las herramientas o los métodos que he definido en este punto para medir el desempeño. En un momento determinado, que la periodicidad de la medición depende de la organización, de cómo lo quiera hacer. Una vez que he medido el desempeño,
paso a un tercer punto, que es la determinar si los rendimientos concuerdan con los estándares. O sea, si los resultados obtenidos a través de esta medición del desempeño concuerdan con los parámetros preestablecidos en el primer punto. Y por último, corregir las desviaciones en el caso de que sea necesario. O sea, cuando nosotros identificamos importantes cambios en los resultados, entonces llevamos a cabo las correcciones correspondientes y una vez que las hacemos, volvemos al primer punto o volvemos a la primera etapa en donde se ponen en práctica estos cambios. ¿Cuáles son los tipos de control? Bueno, podemos identificar 5. El primero es la intervención. ¿Qué es la intervención? Este tipo de control, por lo general, es llevado a cabo por las organizaciones públicas. Lo que significa que cuando se requiere la modificación o se identifica alguna problemática en particular en algún circuito administrativo, la organización interviene en un momento determinado para llevar a cabo las correcciones correspondientes o el análisis correspondiente de la situación. Después tenemos el control interno. El control interno es algo que se produce más bien en forma automática y son como correcciones o modificaciones que se producen eventualmente a lo largo de un procedimiento o de un circuito administrativo y que por una cuestión de la administración de los tiempos son tomadas o llevadas o producidos estos cambios por las mismas personas que llevan a cabo la actividad. Después tenemos auditoría interna. Bueno, la auditoría interna es como más complejo, ya que la llevan a cabo profesionales en general de ciencias económicas que hacen un análisis de cuestiones financieras y contables. Son profesionales o personas que trabajan, que están desempeñando funciones en la institución y que forman parte de su estructura. Después tenemos la auditoría externa, que es la auditoría que también tiene básicamente las mismas funciones que la auditoría interna, con la diferencia de que la llevan a cabo profesionales externos a la organización. Y por último, el control presupuestario, que es aquel tipo de control que se hace sobre los ítems o los incisos que forman parte del presupuesto. Este control se realiza con el objetivo de verificar si los recursos que han sido destinados para determinadas actividades efectivamente han sido asignados correctamente. Después tenemos los tipos de control según su periodicidad. Tenemos el preliminar, concurrente y retroalimentación. El preliminar son los controles anteriores a la acción. Es cuando nosotros tratamos de establecer puntos o parámetros o aspectos, cuestiones, con el objetivo de evitar que al momento en que se lleven a cabo haya algún tipo de inconveniente. Tratar de reducir, hacer la prevención de que al momento de que se ejecute la actividad o la acción se produzcan el mínimo de errores posible. Después está durante la acción, que eso es al momento en el que se van desarrollando las actividades, se va efectuando el control y cuando se identifica algún inconveniente en ese momento se
se hace un relevamiento de la problemática y se toman las decisiones correspondientes. Y después tenemos los posteriores a la acción, o sea que una vez que se ha ejecutado la actividad, nosotros hacemos el análisis de los resultados y en función a este análisis vemos si es necesario o no llevar a cabo alguna modificación. ¿Mm? Bien, con esto, con este punto concluimos con todas las etapas del proceso administrativo. Hemos visto la planificación, hemos visto organización, hemos visto dirección y hemos visto control. En el trabajo domiciliario, les reitero, en el examen integrador, perdón, ustedes van a tener un caso, les voy a plantear un caso de una institución determinada a donde se les va a pedir que utilicen las herramientas que han visto en todas estas etapas o algunas de las herramientas que han visto en estas etapas para llevar a cabo la actividad.